Están por Paraguay y por el mundo. Aquí desde Bilbao les saludo. Soy Arnulfo González Mam. Quiero en primer lugar agradecer a las personas que me están brindando su apoyo para la candidatura al Senado por la Alianza Encuentro Nacional. Y responderle a una pregunta que me están haciendo constantemente con relación a cómo votar, dónde votar y cosas así en estas internas. En estas internas nosotros, o sea, para nuestra lista de senadores y diputados solo van a votar los afiliados al Encuentro Nacional. Para la lista nuestra del Encuentro Nacional votarían solo los afiliados del Encuentro Nacional. Se usará el padrón general solamente para las chapas presidenciales que participan dentro de la concertación, y el Partido Colorado que hará su interna también. Pero, como les digo, para responder a la pregunta que me hacen, si dónde pueden votar por nuestra lista, a un candidato de nuestra lista, ya les comento que solo podrán votar los afiliados del Encuentro Nacional. Ahora, para las generales de abril, sí, ahí va a ser con el padrón general, lógico. Recién ahí se va a poder, van a poder votar por los candidatos, por todos, ¿verdad? Todos vamos a estar dentro del padrón general para las elecciones generales, como es lógico. En fin, es muy importante que la gente comience a analizar un poco profundamente la realidad de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos en nuestro país? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Estamos en Paraguay y los tres poderes están secuestrados por mafias, por poderes fácticos, por políticos que solo piensan en enriquecerse y no piensan en el mandante, que es el pueblo. Entonces, tenemos que ver seriamente ya el elegido por el pueblo, por los electores. Ellos tienen un mandado. Ellos tienen un mandado que es la de gobernar, hacer leyes y lo que sea verdad en beneficio del país, en beneficio del pueblo paraguayo, administrar nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Y no están ahí para robar, para enriquecerse, ni para llenar de sus propios entornos la función pública con sueldos millonarios, y también de sus operadores políticos y amigos, haciendo un gran equipo de prebenda para que les vote el día de las elecciones y así mantenerse en el poder, y siguen enriqueciéndose a costa de este pueblo sufrido. Paraguay es un país que debería de estar en otras condiciones, eso sabemos todos, ¿verdad? Se roba más de 1.600 millones de dólares al año del erario público, y eso va al bolsillo de unos cuantos políticos que desangran el país. Y no sé si se tienen en cuenta los sueldos millonarios de unos cuantos que están ahí puestos por los normalmente algunos legisladores del oficialismo, sobre todo, que son los que tienen más poder y con sueldos millonarios y no hacen nada. Muchos son planilleros, ni van siquiera. Algunos fueron nombrados ya ahora otra vez para apoyar a Marito, por ejemplo, con sueldos millonarios en Yacyretá, por ejemplo, y no van siquiera a trabajar, para hacer campaña política nada más. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros de nuestras autoridades, de nuestros representantes? ¿Que ellos se vuelvan ricos
o que trabajen para el país. Es triste la realidad de nuestro país cuando comenzamos a analizar, a mirar, a ver lo que es en la salud, en la educación. En la salud no hay hospitales, no hay centros de salud. Y los que están ahí no tienen medicamentos, no atienden a la gente como se debe. La propia gente del IPS que paga un seguro no tiene la atención que deben tener. Es vergonzoso. Y ya vemos las escuelas cómo están. ¿Qué pretendemos? ¿Cómo pretendemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, el día de mañana tengan una conciencia como para entender de que nuestro país está en manos de unos bandidos, delincuentes? Es hora de que comencemos a analizar seriamente en cambiar a esa gente, en barrer con esa camada de políticos que solamente piensan en ellos. Y estas elecciones es una oportunidad maravillosa de que la gente comience ¿verdad?, a pensar seriamente en cambiar a esta gente y no votar más. Yo digo una cosa, la justicia electoral es responsable de que delincuentes corruptos estén otra vez como candidatos. La justicia electoral tiene que ver la lista de los candidatos de los distintos grupos políticos e impugnar a los que se han enriquecido ilícitamente, a los que cometieron delitos de nepotismo. ¿Cuántos parlamentarios tienen parientes ganando sueldos millonarios en la función pública, sin hacer siquiera nada? Amigos, entornos políticos, como dije ya. Abuso de poder cometen, malversación de fondos, se enriquecieron ilícitamente en la función pública, llegaron pobres y están millonarios. ¿Y de dónde sacaron esa fortuna? Entonces la justicia electoral tiene que mirar todas esas cosas e impugnar esas candidaturas, y de esa manera vamos a tener candidatos decentes que realmente van a buscar el bien del pueblo paraguayo y no van a solamente pensar en llenar sus bolsillos y burlarse del pueblo de esa manera. Y por abajo lo ñembujoría ñandereje la yupia la poder pente. Y el Poder Judicial, la Fiscalía, cómplices que se protegen entre sí y también van llenando sus bolsillos. Ahí está el caso de Antonio Fretes, por ejemplo, que la Cámara de Diputados no fue capaz de tener mayoría como para hacerle un juicio político. Una persona que está comprobado su actuación dentro del cargo que ocupó durante más de 20 años. ¿Y va a quedar otra vez en la impunidad?, pregunto yo. Y la fiscal general, que nunca hizo nada por esclarecer los grandes casos de corrupción y de muchos casos delictuales dentro de la función pública, nunca se interesó. Parece que lo que hace es proteger a los bandidos. Y el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados en este caso, que es la que tiene que decidir sobre los juicios políticos, siempre tiene un número suficiente como para esquivar los juicios políticos, no permitir los juicios políticos. Y lo correcto sería que se permita que se hagan los juicios políticos para investigar bien a las personas, y que si son inocentes se tienen que defender, y si no son inocentes, pues que se haga justicia. Si seguimos con esta tesitura y permitiendo que esta gente siga en el poder, no vamos a avanzar nunca. Yo digo nomás, si de repente los paraguayos que vivimos en el exterior, nosotros enviamos, los paraguayos que estamos en el exterior, enviamos la remesa, que es la tercera divisa que ingresa al país. La primera es la de la soja, que no causa ningún beneficio al país. Deforesta nuestros bosques
contamina nuestro medio ambiente, expulsa a campesinos e indígenas de sus tierras y no se reinvierte ese dinero, no pagan impuestos siquiera. Y la ganadería un poco menos, pero tampoco es muy grande el beneficio. Sin embargo, las remesas benefician a los sectores más sensibles, más necesitados del país, crea fuentes de trabajo en distintos rubros y moviliza la economía. Y si los inmigrantes que vivimos en el exterior de repente decidimos no enviar más remesas y decimos, no vamos a enviar más remesas hasta que los paraguayos, nuestros compatriotas que están en el Paraguay, entiendan de que los gobernantes, los que están en los tres poderes del Estado, no tienen ningún interés de reencauzar el país por el camino de la prosperidad, de una vida más digna, con honestidad, con patriotismo. Entonces, si esa gente sigue en el poder y la gente que está ahí le sigue votando, la gente que está en Paraguay no es capaz de salir a las calles a manifestarse cuando ve cómo en los tres poderes del Estado se está abusando de la gente, se está abusando de la dignidad del paraguayo. No hay justicia social, no hay justicia en el poder judicial, y nadie hace nada para que este país cambie. Y si nosotros de repente decimos no enviamos más las remesas, ¿qué va a pasar en Paraguay? Porque el único dinero que mueve realmente la economía es de las remesas. Y yo creo que esa es la decisión que tenemos que tomar los que emigramos del país, para que se den cuenta en Paraguay de esa manera, de la necesidad de que haya cambio. Porque con gobiernos honestos, decentes, que inviertan el dinero del pueblo, del Estado, los impuestos, de nuestras riquezas de las binacionales y de Ipuya Sunetá, y el dinero que entra en las aduanas, etcétera, etcétera. Todo ese dinero es malversado prácticamente. Un aparato estatal agigantado, 70% del presupuesto va en sueldos. Y si eso no se cambia, el Paraguay no va a crecer. Entonces, cuando se resienta de que no llegan esas remesas al Paraguay, la gente va a comenzar a sentir más necesidad. Y seguramente en ese momento va a decir, bueno, vamos a quitarle a estos bandidos que nos están robando. Yo creo que tendremos que llegar a eso si es que en estas próximas elecciones la gente no decide cambiar, quitar, barrer con los políticos corruptos que desangran el país. Ya es hora de que cambiemos. Y sabemos de que cambiando eso va a mejorar el país. ¿Qué esperamos, digo yo? Hay muchos candidatos. En esta oportunidad más que nunca existen muchos candidatos buenos, capaces, decentes, que pueden ser electos para reconstruir el Paraguay. Paraguay necesita de muchas reformas. El país necesita ser reformado en muchos aspectos, inclusive algunos puntos de la Constitución, de la ley electoral, etcétera, etcétera. Pero inclusive sin reformar la Constitución, así como están las cosas, si es que se hace cumplir realmente la Constitución y las leyes, y se administra bien los bienes del Estado del Paraguay, va a comenzar a crecer, va a comenzar a ser un país floreciente, donde no necesitarán los compatriotas morir, no van a morir más seguramente en ese caso por falta de atención médica, no necesitarán ir corriendo otros a la Argentina, no necesitaremos salir del país para trabajar. ¿Cuántos jóvenes están viniendo a España, por ejemplo, en este mismo momento? Todos los días llegan jóvenes en busca de trabajo, y aquí tampoco hay trabajo para todo el mundo. Aquí no hay trabajo. Además que llegan indocumentados, llegan en una época de invierno. Todos los días yo recibo pedidos de personas, hay unos cuantos jóvenes aquí, ¿qué podemos hacer por ellos? Porque necesitan, vienen aquí, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer.
Y le digo, ¿y quién le dijo que venga? Y, no, y una me dijo, y una compatriota nuestra que vive aquí en España. ¿Qué vio ahí por Bilbao? Porque hay el hijo de una amiga mía vino a Bilbao, fue a Bilbao y está viviendo ahí, me dice. Ella vive en Marbella. Y no le podés ayudar. ¿Cómo le voy a ayudar si aquí no hay nada? Le digo. ¿Y para qué vino? Le digo. No, es que lo que pasa es que una amiga mía me dijo que le iba a mandar a su hijo y yo le dije, no le mandes, que aquí no hay nada, no, que no venga. Y le mandó igual y ahora me pide que yo le reciba, me dice. ¿Y cómo que yo no puedo ofrecerle nada? Me dice. Y así vienen los jóvenes, vienen aquí a aventurarse y no encuentran trabajo, no encuentran qué hacer, inclusive no tienen dónde vivir, no tienen a veces ni hasta qué comer. Y paren de venir a España o a cualquier otro país en este momento. No está la situación para eso, como para eso. Nuestro país tiene que ser solucionado el problema. La solución está ahí dentro de nuestro país, que no se robe más todo lo que se roba. Los 1.600 millones de dólares al año, más otras tantas riquezas del país que están siendo malversadas. Que se invierta realmente en las necesidades populares. Que se haga justicia social, que se mejore la salud, la educación, que se haga la reforma agraria, que se cree fuentes, ahí van a comenzar a aparecer inversionistas, van a haber fuentes de trabajo. El Paraguay tiene que salir de este atolladero en el que está. Y eso depende de nuestros gobernantes y de que termine la impunidad. La impunidad es bárbara en Paraguay. Por eso es que la gente sigue delinquiendo. Por eso siguen robando el erario público. Porque sí saben que comprando jueces y fiscales van a seguir en el poder y van a seguir robando. Entonces, tenemos que cambiar eso y evitar que los paraguayos jóvenes, que deberían de ser un capital dentro de nuestro país, deberían estar ahí produciendo para enriquecer al país. Un país que tenga gente capaz de crear situaciones favorables para la inversión y la creación de fuentes de trabajo, donde no hubieran necesitado nunca salir del país. Jóvenes capaces inclusive que están saliendo del país. Y los jóvenes que están en Paraguay, que ni siquiera tienen la capacidad de decir, vamos a cambiar y vamos a reconstruir el país. Son el presente los jóvenes, el presente y el futuro. ¿Y qué esperan ellos para cambiar? Nosotros los mayores que tenemos ya cierta experiencia, yo por ejemplo nunca me quise candidatar, pero esta vez decidí, dije, me voy a candidatar, voy a intentar. Yo sé que es muy difícil, hay que ser realistas. Es muy difícil porque enfrentamos a un sistema empotrado en el poder desde hace mucho tiempo y con todas las mañas, utilizando los recursos del Estado, utilizando dinero que han robado al pueblo, utilizando dinero de la mafia, inclusive del narcotráfico. Eso no lo digo yo, hay pruebas de eso. ¿Y cómo le vas a ganar a esa gente en un cotejo electoral? No podemos, los honestos, los decentes, los que queremos un país mejor. Muy difícilmente podamos llegar al poder si la gente sigue vendiendo su voto, sigue siendo fanatizada por sus partidos políticos. Partido político, me refiero al Partido Colorado en este caso, que hace prácticamente 70 años que está empobreciendo al país. Y la gente no se da cuenta y no es capaz de decir basta. Vamos a elegir a otra gente que no tenga mancha, gente que no ha robado en la función pública. Poco la pinta. Hay algunos congresistas que merecen ser reelectos. El caso de Katia González, por ejemplo, que hizo una buena función, un buen trabajo dentro de la Cámara de Diputados, y otros contados parlamentarios que cumplieron su rol. Pero el resto tiene que ser barrido, tiene que ser inclusive, no solo dejemos de votarles, sino
Tenemos que buscar la forma de que termine la impunidad y sean juzgados y que devuelvan lo robado al pueblo paraguayo. Hay mucho dinero en manos de unos cuantos corruptos que se han aprovechado del dinero del pueblo. Entonces, pensemos un poco como compatriotas paraguayos, pensemos de que el Paraguay puede cambiar, que podemos construir un país mejor, que el Paraguay puede ser diferente, pero 1000 veces diferente de lo que es ahora. 7 millones aproximadamente nomás somos. Y no fuimos capaces de hacer un censo en condiciones. 50 millones de dólares ahí prácticamente se malversó también, porque no se sabe dónde se invirtió todo ese dinero. El dinero de la pandemia tampoco se aclaró hasta ahora dónde los 1.600 millones de préstamos más los 400 millones de donaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántos casos de corrupción hubieron ahí? Hasta ahora no se aclararon. O sea, y la pasarela esa de Ñandutí, cuánto dinero ya se robó en Paraguay, por todos lados. Se hace agua entre los dedos del dinero público. Como agua entre los dedos. Nadie justifica. Imagínense nomás el Metrobús, supuesto Metrobús. El perjuicio que causó a los frentistas ahí, a todos los que circulaban por ahí en todo ese tiempo, para que no se haga nada. ¿Cuántos millones de dólares ahí se perdió? ¿Quién paga? El pueblo. Los paraguayos pagan eso para nada, para que unos cuantos hayan llenado su bolsillo. Y muchas otras cosas en Paraguay. Y el dinero de los royalties, los que van a las gobernaciones, a las municipalidades, nunca justificaron lo que hicieron. Ahí le tenemos al intendente de Coronel Oviedo, González, ¿cómo era que se llama? No viene el nombre. Está otra vez ahí con el grupo de Marito. Él robó no sé cuántos millones en la municipalidad. Ni siquiera son capaces los miembros de la Junta de pedir que se les investigue seriamente. Son todos cómplices al fin y al cabo, porque todos están comprometidos con la comilona que hacen del dinero público. Y eso no solo en Coronel Oviedo, estoy dando un ejemplo. Por todos lados, casi por todas las ciudades y las gobernaciones, las municipalidades y las gobernaciones, pasa lo mismo. Y vamos a seguir en la misma situación, permitiendo que nos roben y nos roben y nos roben. Y la gente que no tiene la educación que se merece un pueblo, la salud que se merece, la seguridad que se merece, la pucha. ¿Cuántos están muriendo ahí en manos de motochorros y eso por un celular? Gente que sale a trabajar, gente joven que va a estudiar, a trabajar. Es terrible la situación de Paraguay. Terrible, es como para que no nos demos cuenta de que estamos en manos de unos delincuentes que manejan el poder. Y por amaningo. Como les decía, yo sé que es difícil entrar en un enfrentamiento electoral con este tipo de gente que tiene todos los recursos mal habidos como para ganar elecciones otra vez, porque en Paraguay la gente les permite. Porque en Paraguay la gente se condiciona por cualquier prebenda. Porque en Paraguay la gente es fanática. Porque en Paraguay la gente dice, maraico ya votata a una llegada ante ahí. A la pesana ya tante aero la iba a jugar, ya seguita, ya permití, la ya ne monda voy siempre. Y millonario pama hayan de puture. A escuela pio, en la peja no a su escuela pico. O mi monda a partida, oye, bebé, arete y monda la ñanereta o desangrar la ñanereta. He pensado me da de pico como país. Paraguay ofrece betas y cuay. Nada no van a ofrecer, van a seguir llenando sus bolsillos y llenándose más y más porque saben que si no tienen mucho dinero para comprar jueces y fiscales van a ir a la cárcel. Ya cambia mina, ya legimina o mi gente y ya echarlas a picuerecueras y por el camba epa que epa y me ya povaimba porque la ya jamás antes lo veo mondada, no podemos pues prejuzgar. Tenemos que votar a gente nueva,
Esa es la realidad. Si no votamos a gente nueva, si no ponemos en el poder a gente diferente, gente nueva, gente decente, gente que no tiene antecedentes, entonces, ¿qué queremos? No porque ya echan de va porque mío gusta montar y tante voy a ver. Te coma. A ver, allá, oye, saqué a la ñaneta por unos cuantos y no vuelve. No, el transporte público, otro también problema serio. Que una vergüenza la de energía eléctrica, no haya aprovechado. Ya le coma y más 1890 cuera y pi. 81 voy a analizar si no me engaño. Carlos Antonio López ya le coma la tren. López ya le coma con tranvía Paraguay. Mi anda ya le coge, en vez que ya le copama o mi pama a la ya de tren cuera, ya de tranvía o mi electricidad, ya le coare la energía eléctrica, ya le coare, ya le coge y ya para atrás cangrejo y ya. Ya vamos para atrás. No evolucionamos, todo el mundo evoluciona. Venimos a este mundo como seres humanos para evolucionar, para crecer, para que crezca nuestro mundo, para que crezca nuestro país, nuestras ciudades, nuestro barrio, nuestro medio ambiente. No para, gracias Fernando Alegretti Mosqueira, gracias mi querido compueblano. Yo sé que hay mucha gente que me apoya. Yo sé que hay gente de Carapeguá, mis parientes, mis amigos, que me dicen, yo voy a reunirme, y podemos hacer una gran reunión. También en Coronel Oviedo, en San Lorenzo y otras ciudades. La gente me dice, vení, vamos a reunirme, pero siento mucho estar lejos y no poder reunirme con ustedes. Tal vez antes de abril sí, de una escapada y nos reunamos y conversemos un poco. Y les agradezco el apoyo de mucha gente que me dice, toda mi familia vamos a votar por vos. Son muchas las personas que me dan su apoyo. Yo les agradezco infinitamente. Y les digo que es difícil llegar, pero si llegamos, vamos a hacer lo posible y lo imposible por colaborar para que nuestro país cambie para mejor. Y yo sé que hay muchas personas que pueden llegar al Congreso y que dicen lo mismo y van a hacer lo mismo. Y si somos mayoría, si llegamos a ser 45 senadores decentes, o por lo menos 30, 35, que seamos mayoría, y que en la Cámara de Diputados también seamos una fuerza mayoritaria, una tercera parte o sea, una 3/4 partes de mayoría que seamos, como para tener mayoría, para hacer leyes que beneficien al país, para enjuiciar a los corruptos, para construir lo mejor para el país. En todo el trabajo legislativo y de control, de fiscalizadores que debe ser el Congreso, en ese caso comenzaremos a construir un nuevo Paraguay. Y hay gente capaz, como les estoy diciendo, somos muchos los que tenemos esa intención. Miren un poco, de Mañamina, en nuestro grupo, por ejemplo, en la Alianza del Encuentro Nacional, hay candidatos interesantísimos que pueden ayudar a cambiar el rumbo del país. Y la chapa presidencial, veamos quién es el mejor, quiénes son los que pueden, o sea, quién es el presidente y el vice que pueda también acompañar este cambio. Tiene que haber alguien, tiene que haber gente capaz. Miremos en la oposición, elijamos en la concertación quién nos parece mejor y apoyémosle a ese. Y si no cumple su rol, siendo mayoría en el Congreso, nosotros no vamos a permitir de que maneje mal el país. Por eso es muy importante tener una mayoría en el Congreso. Es muy importante, porque el Congreso es el que define todo. Nosotros tenemos una república presidencialista, pero al fin y al cabo es parlamentarista. Porque el Congreso puede hacer juicio al presidente de la República, al vice, a otro congresista que falla. Puede hacer juicio a cualquier autoridad que no cumpla su función, inclusive al fiscal general.
a un juez, a un miembro de la corte, la puya. Puede nombrar, no nombran, son los mayores protagonistas en el nombramiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de los miembros de la Fiscal General, de los miembros de los ministros de la Justicia Electoral, que ahí está también un grave problema. Uno de los serios problemas que tenemos se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué? Porque no se acuerdan que las elecciones anteriores, para ir a un tiempo más cercano nomás del 2018, tanto Pacho Cuba como otros candidatos reclamaron de que se adulteraron actas electorales y pidieron a la justicia electoral que se revise y que querían ellos ser partícipes de la revisión para verificar esas actas. Y no permitieron. Las actas electorales tienen que estar a disposición de todos los candidatos y sus apoderados para que sean verificadas si realmente hubo adulteración o lo que sea. Tienen que ser transparentes, la justicia electoral tiene que ser transparentada. Por otro lado, tienen que hacer cumplir los requisitos, como decía, para que se permita que a los candidatos ser realmente candidatos. Delitos de nepotismo, hay una ley que dice que tienen que ser inhabilitados por 5 años. ¿Cuántos senadores y diputados llenaron la función pública de sus parientes cercanos y no cercanos, con sueldos millonarios y que no hacen nada a la vez? Nepotismo, tienen que ser inhabilitados, la justicia electoral tiene que impugnar esas candidaturas. Los que se enriquecieron ilícitamente, los que abusaron de su poder de una u otra manera. Entonces, si permitimos que la justicia electoral siga actuando de esa manera, tampoco facilita que hayan los cambios. Entonces, es mucho el cambio que se tiene que hacer en Paraguay. Y ese cambio está en manos del Congreso. Es el Congreso, en el Congreso donde se tienen que hacer los cambios. O sea, está la base del cambio ahí. Y un presidente de la República, por más que sea un bandido, no va a poder incumplir el mandato constitucional que tiene. Porque el legislativo le va a decir, hasta aquí llegaste. Le hace un juicio político y fuera. O sea, va a estar obligado a cumplir el mandato que tiene el presidente y el vicepresidente también, que prácticamente es un florero, tampoco hace nada en Paraguay, o sea, ninguna función prácticamente cumple, que debería ser el nexo entre el Congreso por lo menos. Asistir inclusive en las sesiones del Congreso. Pero no hace nada el vicepresidente al fin y al cabo. Y ahora sí que tenemos un vicepresidente que después de ser declarado significativamente corrupto sigue ahí en el cargo. Como sin nada. Algo asunto y bueno, quería nomás conversar un poco con ustedes sobre estas cosas y decirles que pensemos, reiterar esto, de que pensemos ya en cambiar un poco, eligiendo a gentes mejores, gente sana, gente que tiene la posibilidad de cambiar el país, y luego que los jóvenes se despierten y los jóvenes sean protagonistas. Hay jóvenes también candidatados con un perfil muy interesante. Vamos a optar por esta gente. Vamos a optar por la gente, como decía ya, ¿verdad? Que hay probabilidades de que pueda ayudar a reconstruir el Paraguay. El Paraguay tiene que ser reconstruido. Reconstruido, ¿eh? Está todo mal hecho. Y vamos a seguir conversando. Esta es la primera vez que hago un directo para conversar con ustedes. Pero voy a ir conversando con ustedes. Me gustaría seguir. Me hubiese gustado más que sea un diálogo, escucharle a la gente. Porque si yo llego al Congreso, voy a buscar la manera y un lugar donde reunirme con la gente y escuchar las necesidades de la gente, el pedido de la gente,
qué hace falta, en dónde podemos crear leches para beneficiar a la gente. Sabemos que tenemos proyectos para la salud, la educación, la reforma agraria y muchas otras cosas, la creación de fuentes de empleo. Tenemos. La salud, por ejemplo, es una preocupación muy seria que yo tengo. Y hay modelos aquí como en el País Vasco que quiero que se implante en Paraguay. Y se puede porque hay dinero, si no se roba como se roba. Y la educación, la educación, pues, hay tantas cosas que se puede hacer, pues, se tiene que mejorar. Eso es, pero inmediato. Hay que crear medidas de corto, mediano y largo alcance. Pero las medidas inmediatas que se puedan tomar, hay que tomarlas. Y hay medidas como para mejorar la salud y la educación urgentemente. Y crear fuentes de trabajo. Si no se roba más y se ejecutan proyectos para mejorar la salud y la educación y la creación de fuentes de trabajo. También la reforma agraria es muy importante. Hay mucha injusticia en Paraguay, mucha falta de justicia social. Hay que ir a trabajo. Hay que ir a trabajo en la Paraguay, pero la llanereta. Simplemente falta patriotismo, honestidad, decencia en la función pública. Y con esto me despido de ustedes. Un fuerte abrazo para todos.